para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a gustar la palabra, Salmo 32. Busquen en su Biblia Salmo 32. Y vamos a continuar con nuestro estudio del martes. Todos los martes estamos estudiando los salmos. Los salmos son alabanzas a nuestro Dios. Salmo 32, versículo del 6 al 11. Seguimos aprendiendo acerca de este tema tan importante como lo es la corrección de nuestro Dios. Disciplina con amor es lo que yo quiero hablar en esta ocasión. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Ahí está en la pantalla ya desde el versículo 6 en adelante. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este privilegio, Padre amado, que nos has dado de poder congregarnos. Gracias por la Biblia en nuestro idioma. Gracias por el Espíritu Santo, que es el gran maestro, nuestro consolador, que nos guía a toda verdad, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos instruye. Gracias, muchas gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y hermanas que tú, Señor, has movido a este lugar este día. Gracias también por los que están en sus hogares. Gracias por los que no pueden venir, Señor. Te damos gracias por los que están enfermos también, Padre amado, porque tú has permitido la enfermedad para manifestar tu misericordia y tu poder. Te pedimos que obres y que completes esa obra, Dios, en aquellos que están quebrantados de salud. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra. Y que todo obre para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Disciplina con amor. Disciplina con amor. Bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a este estudio de este día. Es para mí un gran gozo y a la misma vez un gran privilegio el poder estar con cada uno de ustedes. Estar reunidos aquí es un privilegio. Nadie lo merece. Yo no merezco enseñar la palabra de mi Dios porque es pura. Yo soy impuro, soy un hombre tierra igual que usted, que a Dios le plació separarme, llamarme, para darme este privilegio de proclamar su palabra. Yo necesito más a mi Dios, hermanas y hermanos, que usted. Lo necesito en mi vida. Y Dios está disponible para todo aquel que le busca. Dice que Él es galardonador, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen, de los que confían en Él. La Biblia dice en Marcos 9:23 que no hay nada imposible para Dios, que para los que creen todas las cosas les son posibles. Así que vamos a continuar, hermanas y hermanos, aprendiendo acerca de la disciplina de nuestro Dios, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos instruye. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6,
Y leo para usted textualmente, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanas y hermanos, hay un propósito por el cual el Señor nos corrige. Esta es una marca, esta es una señal que va a distinguir a todo hombre y a toda mujer que es hijo de Dios. Ninguno de nosotros podemos jactarnos y decir: a mí el Señor nunca me ha corregido, nunca me ha disciplinado. Porque estaríamos negando entonces la paternidad de nuestro Dios. Y es de bien para nosotros que el Señor nos corrija, nos instruya. La palabra que aparece aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 6, disciplina, en el griego es la palabra paideia. Y paideia significa tutoria, significa educación, significa entrenamiento, significa corrección, instruir. Así, cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, hermanas y hermanos, no debemos de acelerarnos y imaginarnos que ya estamos recibiendo los varazos de un solo. Si hay algo que tiene nuestro Dios, es que es un Dios que le gusta la comunicación. Nuestro Dios habla. Otro atributo que tiene nuestro Dios es que Él es paciente. Él no crea usted que usted le ofendió inmediatamente. Él primero le habla. Él le corrige una y otra vez con palabras. Pero llega un momento que ya usted no entiende, entonces Él sí tiene que usar la vara, porque necesitamos. Dice uno de los proverbios que la necedad del niño, del joven, está en su corazón, y solo la vara del padre o de la madre va a hacer que la necedad se aparte del corazón del niño. Es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, de ser corregidos y de ser en algún momento, pues, que se nos dé la vara. Porque la misma Biblia nos llama a que corrijamos a nuestros hijos, pero que no nos aceleremos, que no los castiguemos bajo ira, que no nos dice que no nos airemos y los destruyamos y nos vayamos a destruir. No, sino que hay que hacerlo con amor, como lo hace nuestro Padre Celestial, con un propósito. La palabra azota, que aparece aquí, es mastiguo y significa azotar, flagelar. Entonces, ahí el texto que nosotros acabamos de leer en Hebreos 12, estamos en el Nuevo Testamento, dice que Dios a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina y azota a todo aquel que desobedece. No es que el Señor, si usted solo por ser hijo ya lo va a disciplinar, ya lo va a azotar. Hay una causa. Tiene que haber una causa, y es la causa del pecado. El pecado es transgresión, es falta de respeto a nuestro Dios, es el no someterse a Él, y no habla bien de Dios, porque es contrario. El pecado de nosotros atenta contra la reputación de nuestro Dios. Por eso Dios ha dejado un mandamiento, que no se puede usar su nombre a la ligera. No tomarás el nombre de Jehová en vano. En otra parte dice, por su nombre lo hará.
por su nombre, porque su nombre es sagrado. Por eso los judíos en la Septuaginta, cuando tradujeron la palabra de nuestro Dios y la pasaron al griego, estos hombres se bañaban cuando se encontraban con un nombre del Señor y cambiaban la tinta, la pluma y todo, un proceso tedioso. Y por esa razón el judío en sus expresiones, él no usa el nombre de Dios, sino que usan el Eterno, el Creador, el que está en los cielos. Por esa razón, para cuidar de no blasfemar el nombre del Señor, porque saben que nuestro Dios es sagrado. Y esas son, hermanas y hermanos, la señal de la Biblia que es el Dios verdadero. Los dioses falsos no son celosos. Los dioses falsos no han prohibido que sus nombres se tomen a la ligera. Los dioses falsos con D minúscula no son santos como nuestro Padre Celestial, que es 3 veces santo. Por esa razón es que en otros países como la India, la vaca es sagrada, el excremento de la vaca es sagrada, hasta las ratas. En algunos países las ratas las adoran porque son una especie de ángeles, son una especie sagradas. Y uno se sorprende, uno dice, caramba, ¿cómo puede ser? Nosotros nos comemos la vaca y hacemos un cucaos, pero en la India la adoran, es sagrada. Así está el mundo. El mundo, por la incredulidad, por su pecado, dice la Biblia en Romanos 1 que como ellos no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada y prefirieron adorar y dar culto a las criaturas antes que a su Creador. Y ahí dice que adoraron a reptiles. Esa es la bajeza de nosotros, los seres humanos, que nos inventamos un Dios a nuestra conveniencia, un Dios que nos tolera el pecado, un Dios que lo podemos manipular. El Dios de la Biblia no se puede manipular. Hermanas y hermanos, todos corremos ese riesgo. La ignorancia es atrevida. Por esa razón, algunas veces usted se va a encontrar con personas que se llaman cristianas. Escuche bien, ellos mismos se llaman cristianos, pero luego no respetan a Dios. Y cuando usted trata la manera de decirles, ten cuidado porque el Señor es omnisciente, lo sabe todo, ten cuidado. Algunos responden y dicen, bueno, tu Dios es severo, mi Dios es amor, tu Dios es ira, el mío es misericordioso, el mío es bondadoso. Casi como que le quieren decir, mi Dios me aguanta mi pecado y no me dice nada. Yo ya he platicado con personas en el cristianismo, con familiares, y yo les he dicho, ten cuidado porque el Dios que yo predico es un Dios sagrado. Es amor, es paciente, pero cuando Él pone la vara, hay un texto que dice en la Biblia, en el libro de Proverbios, que el hombre que endurecido, dice, que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De repente, no habrá para él medicina. Hay un momento, y ese es el texto que nosotros vamos a estudiar hoy, en el Salmo 32, versículo 8. En el estudio pasado estuvimos viendo cómo Dios disciplinó a una nación en general, a un pueblo completamente. Pero antes de llevarlo a Babilonia, antes que este pueblo sufriera y llorara y pasara por ese tiempo de calamidad, el Señor habló una y otra vez. Les mandó profetas que les ilustraran, les mandó predicadores que lloraban. Un predicador llamado Jeremías lloraba por
dureza del corazón de aquel pueblo. Y les exclamaba diciendo, Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Jeremías 6:17 dice, pues también sobre vosotros, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ve la paciencia de nuestro Dios. Como 100 años, imagínense, un siglo pasó el Señor, hablándoles, y de mucha forma, y puso a un hombre que llorara, que sintiera el castigo, pero ellos no. Ellos no. Y dice allí, aborrecieron la ley de Dios. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Isaías 5:13, ahí lo tiene. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Algunas veces, hermanas y hermanos, nosotros, los cristianos, leemos estas palabras poderosas, como dice 2 de Timoteo 3:15 al 17, que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Sin embargo, a pesar de que tenemos todo eso ahí, a veces pensamos que esto no es para nosotros y que esto no nos va a pasar a nosotros. Subestimamos la pureza de nuestro Dios. Ignoramos o también jugamos con el pecado. Y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A veces el Señor te predica y te dice, arrepiéntate y apártate del mal. Dice el proverbio que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de sus pecados, dice que va a prosperar y va a alcanzar la misericordia del Señor. El peligro que corremos todos nosotros es que en la disciplina va incluida hasta la muerte física. Dios no tiene problema con llevarnos a descansar si nosotros nos volvemos tercos, si nos volvemos nosotros rebeldes. Él nos lleva a descansar. Y no importa nuestra edad, no importa nuestra posición, podemos ser pastores, podemos ser cantantes, salmistas, podemos ser lo que sea, misioneros, esposo, esposa, le pertenecemos a Él. Pablo decía, y dice la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Él es soberano, Él gobierna todo. Dice Oseas 4:1 en adelante, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad en el incrédulo, en el hombre que no cree en Cristo Jesús no hay verdad, lo único que hay es mentira. La verdad llega cuando usted cree en Cristo Jesús. Cristo es la verdad. Cuando Cristo llega dentro de usted, usted es libre. Y por eso es que el cristiano entonces comienza a tener alegría, es feliz, porque la verdad es fuente de felicidad. Y la verdad te hace libre. Entonces el mundo allá afuera, las personas sin Cristo, aquí lo dice el texto, oí palabra de Jehová, Yahweh, el que no miente, el veraz, el puro, el santo, el omnisciente, el omnipresente, el soberano, el 3 veces santo. Dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores
de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso es el pan de cada día en el mundo, dice este texto maravilloso. Luego dice Oseas 4:3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Este predicador habló antes de que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo a Babilonia. Era contemporáneo a Isaías y Jeremías, Oseas. Y dice el versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Oiga esta definición, el profeta de noche, el que anda en oscuridad. Aquí el predicador, el pastor que anda en oscuridad va a caer, tarde o temprano va a caer. Aquí no se puede bromear. Nosotros podemos fingir a la congregación, pero tarde o temprano el pecado que nosotros practicamos y está oculto y no lo aborrecemos y no estamos dispuestos a dejarlo, va a salir a luz y eso nos va a revolcar. Eso es así, porque como Dios es santo, Él dice, Él tiene paciencia. Y nosotros en la historia lo hemos visto cómo Dios ha sacado en estos últimos años, como grandes hombres, expositores, escritores del libro, estaban cautivos en algún pecado. Y claro, trae tristeza a nosotros, porque son advertencias, como quien dice, mira, si caen estos hombres que escriben muchos libros y que han sido usados para alcanzar multitudes, y muchas personas vinieron a los pies de Cristo siendo usados por Dios, pero ve cómo Dios los aparta, porque no quisieron abandonar esa práctica de ese pecado. Ahí dice, caerán por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Escucha esto, y a tu madre destruiré. Mi pueblo, dice el texto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cualquiera puede culpar a Dios cuando llega a la desdicha, es decir, oh, ¿por qué Dios me hizo esto? Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa porque Él es santo. Nosotros venimos dañados, venimos en pecado y venimos en rebeldía, y lo único que merecemos es dolor, es tristeza, es luto. Si estamos vivos por la misericordia de Dios, porque Él todavía nos ha dejado contar la historia, pero ningún ser humano se merece. Cuando muere un pariente, cuando muere un hijo, duele, queda una cicatriz dentro de nosotros, y solo somos sanados cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo, porque usted contempla lo que Dios le hizo a su hijo y usted dice, no se puede comparar a mi dolor que sintió Dios, que entregó a su hijo y derramó su ira, lo aplastó en la cruz, de acuerdo a Isaías 53, lo hizo polvo, lo azotaron, lo escupieron, lo sepultaron 3 días y 3 noches, pero Él no pecó. Él vivió una vida sin pecado. Él murió en el lugar de usted y mío. Él sufrió lo que usted debe de sufrir, y Él sufrió lo que yo debo de sufrir. Cuando usted, por la gracia de Dios, tiene ese encuentro con Jesús, usted es perdonado y a la misma vez usted es sanado. Su rencor, entonces usted es liberado y dice, Señor, perdóname porque mucho tiempo yo pensé que tú no me amabas. Pensé que en algún momento que tú me odiabas tanto, que me pasaste por el fuego, pero ahora no había visto ese sufrimiento de tu hijo para salvarme. Todo cambia ahí. Por eso necesitamos ese encuentro nosotros, porque la muerte de Jesús es el tope
Dice que Él es varón de quebranto. Él tiene un doctorado en sufrimiento. Él tiene la supremacía en poder, en gobierno, en santidad, pero también tiene la supremacía en sufrimiento. Tiene la supremacía en abundancia, pero tiene el dominio. Él tiene el primer lugar en la escasez. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, juntamente con los animales. ¿Cómo creció? Creció en una familia pobre, que probablemente no tenían ni terreno donde vivir. Eran pobres. Pero a Dios le plació escoger a esa familia humilde, José y María. ¿Para qué? Para cumplir la misión, para rescatarnos a nosotros. Pero era Dios. Y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Voluntariamente lo hizo por amor, lo hizo para la gloria del Padre, y era el precio a pagar para rescatarnos a nosotros. Cristo es la solución para toda duda, para toda situación compleja. Jesús es lo que hace que el rompecabezas se complete. La pieza que falta en nuestra vida se llama Jesús. Cuando Él llega, está completo todo. Por eso la Biblia dice, en Cristo estamos completos. Seguimos con Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto no solamente ocurre en el sacerdocio como un pastor, te voy a desechar. El sacerdocio tiene que ver hasta con la familia. Usted es sacerdote de su familia, de sus hijos, porque usted les ministra a ellos, usted les provee comida, usted les provee techo, usted les provee protección, usted les provee si es cristiano, usted les provee lo espiritual porque usted ora por ellos. Usted es sumo sacerdote es Cristo, usted es sacerdote en su casa para ejercer lo que es la parte espiritual. Pero llega un momento que si nosotros no obedecemos a nuestro Dios, entonces dice, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, óigalo bien, de tu Dios, tu creador, esto siempre ha traspasado mi corazón. Yo me olvidaré de tus hijos. Es una cadena. Usted, su rebeldía va a traer un caos. Por eso algunas veces nos preguntamos nosotros, ciertos hijos de ciertos cristianos se vuelven rebeldes, aborrecen a Dios, aborrecen la congregación. El texto lo dice ahí, consecuencias. Dios los abandona a esos hijos y aman el pecado por causa de la rebeldía de sus padres. Entonces nosotros debemos, hermanas y hermanos, ahora sabemos que cuando llegamos al cristianismo y usted ya viene con hijos grandes, ya sus hijos crecieron, ya son responsables ellos, hay esperanza. Porque la Biblia dice también, vea, cree tú y todos de tu casa serán salvos. Esa esperanza que llegó la luz y esa luz va a beneficiar a todos sus seres queridos. Es una promesa. No es que van a heredar la salvación porque ustedes cristianos, no, porque cada quien se tiene que arrepentir de sus pecados, cada quien es responsable. Pero los que crecemos en el cristianismo, nuestros hijos crecen en el cristianismo y nosotros toleramos el pecado, corremos el riesgo que Dios abandone a nuestros hijos. Nuestro Dios es amor, hermanas y hermanos. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis queridos hermanos y hermanas, David recibió la disciplina con amor de nuestro Dios. Salmo 32:8, lo que nosotros estábamos leyendo, dice:
te haré entender. Esta es una promesa. Y cuando Dios dice, yo lo haré, es que Él lo hará. Esto es un beneficio que tenemos nosotros, porque a veces nos volvemos tercos, nos volvemos, como dicen, ¿verdad? Sin discernimiento. No nos entra para nada. No. Y es el dolor cuando ya Dios nos topa el poste, es ahí que ya sentimos que algo Dios quiere enseñarnos. Este hombre perdió a su hijo, de la que había quedado embarazada Betsabé, pero también David experimentó la persecución de su propio hijo Absalón, la violación de Tamar por Amnón, y todos los enemigos lo persiguieron. David sufrió, vivió en un infierno casi toda su vida después que pecó. Entonces, este hombre vivió. Por eso es que este salmo habla acerca del amor, de la misericordia, de la dicha del perdón, pero aquí no se ignora que a pesar de que Dios nos ha perdonado, no es que Dios te va a dejar las consecuencias y no te la voy a pasar. No, Él te pasa la factura, porque va a ayudarte, te va a curar. Y él entendió, usted no vuelve a encontrar a David cometiendo adulterio, comete otra clase de pecados, pero no le vuelve a quitar la mujer a otro hombre, ni lo manda a matar. ¿Por qué? Porque aquí lo está cantando, te haré entender. Ya en el versículo 5 que leímos la vez pasada, él dice ahí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está perdonado. Natán le dijo, porque él reconoció cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú que aniquilaste a este hombre y le quitaste a su mujer, y este hombre era leal a ti y tú lo engañaste todavía. Y lo que tú hiciste en oculto, a escondidas, que el pueblo no se dio cuenta, pues Dios lo hará en público. Uno de tus hijos se va a sentar en el trono, y de hecho se acostó con todas las concubinas, con las mujeres de David, para avergonzarlo en público, Absalón. Dios ya lo había advertido. Él dijo, aquí que yo soy hombre muerto de pecado contra el santo Dios. Y Natán le dijo, no morirás. No morirás porque el Señor ya te perdonó. En los méritos de Jesús. David, hermanas y hermanos, ya para concluir, David fue librado porque en lugar de matar Dios a David por el adulterio, por el engaño, por el asesinato, mató a Jesús. En los méritos de Jesús, David fue salvo. No en los méritos de él, porque él no tenía nada sino pecado. En el Salmo 51 él dice, he aquí en pecado me concibió mi madre. Podríamos preguntar en conclusión, ¿a dónde nos lleva el Señor cuando nos aflige, cuando corrige el pecado? Bueno, Él nos lleva al arrepentimiento, lo tenemos aquí. Él llevó a David al arrepentimiento, a rendirnos, a confesar nuestras culpas y a recibir de buena gana la corrección. David siguió cantando. David siguió alabando. David no se resintió con su Dios porque le pasó factura. Porque fue un hombre que gozó de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces, lo acabamos de leer en el Salmo 30. Por la noche viene la ira, el enojo de Dios cuando pecamos, pero por la mañana viene la alegría. Ahí lo dice el Salmo 30, versículo 11, si usted lo lee conmigo, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, mi luto, me lo quitaste y me ceñiste de alegría. Es cuando Dios lo sana, cuando Dios le perdona. Cuando usted con humildad reconoce, usted dice, te fallé, pequé contra ti. Y Dios es misericordioso, dice, está bien, hijo,
Ya me entendiste, eso es lo que yo quería, te haré entender. Qué bueno que no esperaste que yo te llevara como a los otros textos que viene la metáfora de animales. Y en la Biblia hay ejemplos de hombres que les tocó un remedio amargo y fueron disciplinados por Dios. Te haré entender, dice el versículo 8 del Salmo 32. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No hay escapatoria de Dios. En el Salmo 139, ya para aterrizar, mire esto, acerca de la omnisciencia de nuestro Dios. David lo canta más tarde y dice el Salmo 39 lo siguiente. Un salmo muy hermoso. Todos los salmos son maravillosos. Dice el versículo 5. Vamos a leer desde el 1. Oh Jehová, dice Salmo 39, 1. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Wow. El mismo hombre que escribió el Salmo 32, 8. Y te haré entender. Y sobre ti fijaré mis ojos. Está cantando en el Salmo 139 y dice, no tengo escapatoria, mejor me rindo. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, la mejor forma de salir de un apuro es rendírselo a los pies del Señor. Usted se rinde en humildad, lloramos. Usted es sanado, usted es restaurado y comienza un deleite. Porque usted va a entender, la disciplina del Señor obra para bien. No es que Dios lo quería destruir, no. A Él le interesa su alma. Esta vida terrenal es pasajera, temporal. Si Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo, Él va a mover cielo y tierra, mar y todo, para que usted llegue a sus pies. Por más que nos encerremos, el apóstol Pablo cayó de rodillas, quedó ciego, y Dios lo liberó. Manasés, un hombre soberbio, malo, que hizo estatuas en los templos, pasó a sus hijos por el fuego, Dios lo entregó en manos de sus enemigos y se rindió, oró y Dios lo perdonó. 55 años fue rey ese hombre en Judá, hizo lo malo todo ese tiempo, 55 años de reinado. Esto es algo que siempre ha marcado mi vida, la paciencia de nuestro Dios. Mire este texto, lo vamos a ver la próxima vez. Está en Segunda de Reyes. Corra conmigo porque ya no tenemos tiempo. Solo rapidito se lo voy a leer. Segunda de Reyes 21, del 1 al 8 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jezziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab.
rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, se hizo brujo, hechicero, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. 55 años. Segunda de Crónicas 33, mire lo que pasó. Mire esto. Segunda de Crónicas 33, 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ve cómo Dios habló a este hombre malvado primero. Este era malvado, pero mire la bondad de Dios y mire la disciplina de nuestro Dios con amor. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y te haré entender. Que Dios nos ayude. No esperemos llegar hasta ese punto donde llegó ese hombre, a estar atado con grillos. Y ya estaba como el buey en el degolladero, a punto de ser aniquilado, cuando se arrepintió. Se arrepintió y Dios mostró su bondad. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos, corramos a los pies de Cristo. Hermano, usted que está peleando contra Dios en el afán y se esconde en el trabajo y por esa razón no se congrega, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque si usted es hijo e hija de Dios, Dios lo va a disciplinar con amor. Mejor disfrutemos al Señor, congreguémonos, estudiemos su palabra, no vivamos un cristianismo a nuestra manera, no nos engañemos a nosotros mismos. Disfrutemos, perdonemos y prediquemos a Cristo, pero sobre todo honrémoslo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. Oremos juntos. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.